Un saludo a todos. Una vez más estamos aquí para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos en esta mañana que nos bendigas y que al repasar esta lección de la escuela sabática, como siempre te suplicamos, pueda ser de ayuda espiritual y que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo en esta lección. Quédate con nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana, la número 2, tiene como título Enséñanos a orar. La autora de la lección de la escuela sabática ha escogido algunos salmos que tienen que ver con lamentaciones, momentos de dificultades que pasaron algunos de estos poetas que escribieron estos salmos y que nos han llegado a nosotros. Veremos en esta semana que la autora nos motiva a usar estos salmos y veremos también que los seres humanos están llenos de sentimientos, sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, sentimientos en los momentos en los cuales hay frustraciones, y esta lección nos va a enseñar que nosotros debemos ser sinceros con Dios y que cuando oramos debemos realmente tratar de expresar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La autora también nos dice que, bueno, la creencia popular es de que nosotros cuando nos arrodillamos hacemos nuestra oración espontánea, no repetimos oraciones. Y yo creo que es así. El Señor Jesucristo lo enseñó de esa manera. Pero cuando los discípulos se acercaron a Él para pedirle que les enseñara a orar, Él le dio una forma para que pudieran hacerlo. No significaba que tenían que repetir el Padre Nuestro todo el tiempo, pero el Padre Nuestro es una forma para poder acercarnos a Dios. Ahora, veremos que es muy interesante lo que dice la autora, que hay veces nosotros tratamos de esconder nuestros sentimientos delante de Dios, y eso no es posible porque Dios conoce nuestros corazones. Lo que la autora dice es que a veces, bueno, viendo estos salmos, nosotros podemos, cuando tenemos angustia, repetir los salmos que están escritos y que fueron oraciones de personas que así como tú y yo tuvieron diferentes clases de problemas, problemas físicos que serían a veces enfermedades, problemas psicológicos, ¿verdad? Rechazo, venían de hogares a veces tal vez disfuncionales, también problemas espirituales, ¿no? A veces sentían que el Señor no estaba con ellos. Así que entonces en estos momentos de dificultad clamaban a Dios, pero veremos que siempre estos clamores terminaban con una acción positiva. Ellos sabían que finalmente en medio de las pruebas del dolor, Dios siempre estaba allí. El versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Vamos para el día domingo. Pero antes de ir al día domingo me gustaría leer dos pasajes de las Escrituras y una cita del Espíritu de profecía.
en Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí el Señor Jesús cita en un momento de dificultad el Salmo número 22. Lo estudiaremos en esta lección más profundamente. Y el apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vemos claramente entonces que tanto el Señor Jesús utilizó los salmos en momentos de desesperación, y qué momento de desesperación, ¿verdad? El Señor Jesús realmente cuando dice aquí, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo la muerte del castigo eterno, esa muerte que sufrirán aquellos que han rechazado a Cristo y que no quieren, ¿verdad?, ir a vivir en la patria celestial, porque es una decisión personal, han decidido no querer ir, ¿verdad? Y el apóstol San Pablo nos dice que debemos hablar, dice, con estos salmos, ¿verdad?, entre los hermanos en la iglesia. Así que, como vemos entonces, la autora decía que, bueno, nosotros deberíamos de repetir estos salmos, y el apóstol San Pablo dice, aún en nuestra forma de hablar. Me gustaría de todas maneras decirle que cuando se usa la palabra salmos en la Biblia, no solamente se refiere a los salmos, sino que ustedes saben que la Biblia de los judíos está dividida en tres partes, y eso es muy fácil acordarse si usted se lo olvida, porque ellos no le llaman Biblia a lo que nosotros le llamamos la Biblia, valga la redundancia, ellos le llaman el Tanakh, y eso es un acróstico. La T es la Torah, la N, ¿verdad?, es Nevi'im, y la K de Tanakh al final, porque se puede escribir con J o con K, significa Ketuvim, que son los libros sapienciales. Ahora, ustedes saben, si usted quiere saber más, va al canal de Alfa y Omega, donde se está explicando la Biblia a través de la historia, y ahí yo explico todo esto con más detalle. Pero los salmos incluyen el libro de Proverbios, incluye también los 5 rollos, los Megillot, ¿verdad?, que son Esther, Ruth, Lamentaciones, etcétera. Y bueno, también incluye el libro de Daniel y Nehemías y Crónicas. Así que cuando se mencionan los salmos, incluye todos estos libros o rollos del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se menciona salmos porque los salmos para ellos eran la parte principal de esta división del Antiguo Testamento. Esto a manera de información, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Dice aquí, la fuerza adquirida por la oración a Dios nos prepara para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad, a fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe. Los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser incansables. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en quebrantar el orgullo y en vencer el poder que nos tienta a cometer excesos pecaminosos que nos apartan del Salvador. Un salmo es una oración, y aquí dice que nosotros necesitamos orar, que es una necesidad, que hay tentaciones,
que tenemos orgullo en el corazón y que realmente necesitamos nosotros, sino que queremos ser vencidos, dice ella, por el exceso pecaminoso que nos apartan del Salvador. Nosotros necesitamos orar. Ahora sí, vámonos para el día domingo. El día domingo tiene como título Fomentar el uso de los salmos en la oración. Como ya hemos mencionado, la autora nos dice que podemos tener oraciones espontáneas, que es lo que comúnmente nosotros hacemos, pero dentro de los salmos hay personas que pasaron por situaciones difíciles y que nosotros entonces podemos usar estos salmos como un medio de hacer una oración. Así que encontramos aquí uno de los pasajes, hay muchos pasajes, yo espero que usted los pueda leer todo, pero aquí dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez más, el apóstol San Pablo nos llama aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 16 que nosotros debemos incluir los salmos no solamente en nuestras conversaciones, sino también en nuestras alabanzas. Y en el libro de Santiago capítulo 5 y versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, refiriéndose por supuesto a los cantos o al himnario, como ya estudiamos la semana pasada, que tenían los primeros cristianos, que eran los salmos. Ahora, la autora nos dice que al leer los salmos, aquellos que hicieron estas oraciones siempre, normalmente, se acordaban de las maravillas que el Señor había hecho, de sus prodigios y cómo el Señor los había ayudado en el pasado. Ella nos aconseja en esta lección que lo que tenemos que hacer es leer el Salmo y hacer una reflexión sencilla, y después que leemos este Salmo, de acuerdo a nuestras situaciones, hacer una oración al Señor. Y ella nos explica que meditar en el Salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, ¿no? El modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de su oración, y ver entonces cómo esa situación que estaba pasando el salmista, esa experiencia, nos podría ayudar a nosotros a poder pasar por la experiencia en la cual nosotros estamos experimentando en ese momento. Entonces también nos pide que podamos interceder por las personas y que al meditar en estos salmos nosotros podamos ver la situación de los demás y entonces levantar un clamor para interceder por ello, porque estos salmos abarcan muchos aspectos, como ya hemos mencionado, de la vida. Y es así, yo creo que todos los que estamos estudiando esta lección de escuela sabática, cuando visitamos a alguien que está en el hospital, cuando alguien está pasando un momento de dificultad, nosotros normalmente abrimos pasajes de la Escritura y en muchas ocasiones buscamos salmos que puedan darnos ánimo para seguir adelante, ya que fueron experiencias de hombres que pasaron situaciones similares a las que nosotros pasamos en la actualidad. Leamos otra cita del Espíritu de Profecía, donde se nos dice algo que no debemos nunca de olvidar. Aquí dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. ¿Por qué? Mi querido hermano, porque solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Es muy interesante porque podemos estudiar la Biblia, dice aquí, y si lo hacemos sin oración, aún leyendo el texto,
en algunos que son difíciles, nosotros podemos apartarnos del sentido de la verdad que nos enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Dice, hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios. De suerte que la belleza de esta no embelece, sus advertencias nos amonestan y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia y por ende no se puede recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseo de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aquí, mis queridos hermanos, la importancia de orar y de estudiar la palabra del Señor. Todos los domingos nosotros tenemos un programa que se llama Granito de Mostaza. Lo hacemos por Zoom. Si usted quiere participar, envíeme su teléfono y yo le envío el link para que usted pueda entrar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, lo primero que hacemos es que los que quieren hacer un esfuerzo más, entramos a las 9 de la mañana y leemos la Biblia por media hora. La ponemos ahí para que usted la escuche. O sea que estamos promoviendo el año bíblico. Y luego en la semana terminamos de leer los 23 capítulos. Si usted quiere leer toda la Biblia, por ejemplo, la versión Reina Valera tiene 1189 capítulos, tiene que leer 23 capítulos por semana. Y los domingos en media hora normalmente leemos 9. Por lo tanto, durante la semana se deja la tarea de terminar de leer los otros que completan los 23 y así, cuando lleguemos al último día del mes de diciembre, habremos terminado de leer la palabra del Señor. Y bueno, hay algunas recomendaciones, que tenga un cuaderno, que apunte las palabras difíciles, que pueda hacer preguntas, textos que no pueden entender y algunas instrucciones más que hemos dado en este ministerio de oración para que podamos estudiar la palabra del Señor. Pero aquí claramente dice que muchas de las pruebas, muchas de las incertidumbres es porque nosotros, mis queridos hermanos, no oramos y no estudiamos la palabra del Señor. Y también nos dice esta cita que los ángeles de Dios están atentos, están allí para ayudarnos, para abrirnos los ojos y podamos ver las maravillas de la Torá, de la instrucción de la palabra del Señor. Así que los animamos, mis queridos hermanos, para que usted ore, para que estudie la palabra del Señor. Nos vamos al día lunes. Tiene como título Confianza en tiempos difíciles. En este día estamos estudiando específicamente el Salmo número 44. El Salmo número 44 es un clamor para pedirle a Dios que ayude a libertar a su pueblo de los enemigos. Este salmo está dividido en 4 secciones. Del capítulo 1, el versículo 1 al versículo 8, nos habla acerca de la bondad de Dios para Israel en la antigüedad. Del versículo 9 al 16 nos habla de la triste situación de Israel en ese momento. Y como veremos, voy a citar un versículo de cada sección para que podamos nosotros pues tener la idea de estas divisiones. Y usted tendrá que leer todo el salmo completo porque como ya ustedes saben, si citamos todos los pasajes, pues no podríamos nosotros terminar más o menos en una hora, ¿verdad?
y entonces sería muy tedioso tal vez un estudio tan largo. Pero vamos a ver el primer versículo que dice lo siguiente: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Como vemos aquí, el salmista comienza recordando hechos antiguos, hazañas que Dios ha hecho con el pueblo y cómo Él los ha defendido en el pasado. En el otro versículo que vamos a leer, el versículo 9, donde se nos habla ahora de la triste situación de Israel en ese momento. Dice, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. El que está clamando, el salmista, aquí dice que el Señor los ha abandonado, sienten que la presencia de Dios no está con ellos. Y entonces, a causa de esta ausencia de su presencia, están perdiendo la guerra delante del enemigo, son saqueados, son aborrecidos. Y entonces él clama al Señor, ¿verdad? Que por favor esa presencia pueda volver, esa ausencia del Señor. Vamos a ver los otros dos formas en que está dividido el Salmo en los siguientes pasajes. Comienza en el versículo 17 al 22 y ahora es la afirmación del salmista de que Israel ha permanecido leal a Dios. Dice, todo esto nos ha venido y no hemos olvidado de ti, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás vuestro corazón, ni se han apartado tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses en sombra de muerte. Los eruditos dicen, bueno, ¿cómo poder nosotros creer que Israel no se había apartado de Dios, que no habían violado el pacto, si este pueblo siempre había sido rebelde? Algunos creen que es una hipérbole, una exageración para clamar a Dios. Otros en realidad creen que de alguna manera había un remanente que siempre había sido fiel y que clama al Señor. Ustedes saben que cuando venían los problemas, cuando vino la deportación, habían personas que eran fieles a Dios. Siempre ha existido a través de la historia un remanente, por muy pequeño que sea, pero que ha sido fiel al Señor. Y cuando han venido momentos de dificultad, estas personas también fueron llevadas cautivos, también sufrieron con el pueblo, pero hicieron una diferencia en esos lugares, pudieron dar el conocimiento de Dios. La lección nos dice aquí, ¿verdad?, que nosotros a veces oramos al Señor y que no somos sinceros con Dios, que tal vez nos sentimos así como el salmista, que tal vez creemos que nos hemos portado bien, que hemos caminado con el Señor y han venido pruebas y no sabemos por qué esto está sucediendo, pero que preferimos esconder nuestros sentimientos, no decirle a Dios, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos, sino que en una forma tal vez obligada, en una forma tal vez podemos decir, no queremos decir hipócrita, pero no nos atrevemos, ¿verdad?, a decir que estamos caminando con el Señor y no entendemos por qué nos vienen algunos problemas, algunas situaciones. Por supuesto, nosotros conocemos la naturaleza humana, sabemos que nos cometemos errores. Sin embargo, han habido hombres como Job, que el mismo Señor declaró que era justo, que era bueno, y que Job le reclama a Dios, diciéndole que él se portaba bien, que había alimentado a los pobres, que compartía su riqueza, que era un hombre devoto, que oraba, y el Señor confirma que lo que Job decía era verdad. Y entonces, lo que esta lección nos dice en este día es que debemos ser sinceros con el Señor. Si no nos atrevemos
tal vez a decirlo con nuestras propias palabras, podemos leer estos salmos y mezclarlos con nuestra oración y pedir al Señor que nos ayude, ser sincero, decirle realmente a Dios cómo nos sentimos, porque podemos perder, dice la lección de la escuela sabática, el sentido verdadero de la oración al no ser francos y sinceros con nuestro Dios. Pero aquí este salmista o este poeta dice que ellos habían sido fieles, que ellos no habían faltado al pacto y que sentían que Dios se había apartado. Y ahora, entonces, la última parte de este salmo, la cuarta división, la encontramos del capítulo, versículo 23 al 26, donde ahora el salmista les ruega al Señor que los libre. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Es muy interesante cómo termina este salmo, ¿verdad? Reconociendo la misericordia de Dios, pidiéndole al Señor que se levante, que los ayude. En otras palabras, en medio de este ruego, de este clamor, de esta ausencia que él siente de Dios, por la cual vienen todos estos males, el salmista siempre cree, este poeta cree que Dios tiene el poder para librarnos, que es un Dios misericordioso, y entonces termina clamándole al Señor que nos ayude en sus dificultades. Al igual que este salmista, nosotros pasamos por momentos de dificultad, y entonces tal vez también sentimos a veces que ¿dónde está el Señor? Nos preguntamos por qué no vienen algunas de estas situaciones difíciles, y entonces nosotros también levantamos un clamor al Señor y le pedimos que nos ayude, porque si nosotros hacemos eso, mi querido hermano, es porque así como el salmista, nosotros creemos en un Dios y muchas veces, aunque no entendamos, tenemos fe de que el Señor se levantará, nos ayudará. Pero aquí vemos que este salmista habla en una forma sincera, dice lo que tiene en el corazón, clama al Señor y termina su oración reconociendo que Dios es bueno, que es misericordioso y que lo ayude en este momento de dificultad. Dice, es interesante que el apóstol San Pablo cita este salmo en el tiempo de la iglesia cristiana. Aquí en el versículo 22 del Salmo 44 dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y en Romanos capítulo 8 versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora, en el caso de los cristianos, esto era una realidad. Los cristianos eran fieles al Señor, fueron perseguidos, y el apóstol San Pablo clama, usa este salmo, como venimos estudiando, para mandar un mensaje, ¿verdad?, a la iglesia, a nosotros, para pedir al Señor que los ayude, porque dice, por causa de ti nos matan cada día, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ustedes saben a través de la historia cuántos cristianos fieles realmente murieron por ser fieles a nuestro Señor. Y Pablo utiliza este salmo, y esto es lo que la lección nos viene explicando, cómo los hombres del Señor citaban las escrituras, oraban al Señor, abrían los salmos y clamaban en situaciones difíciles que pasaban en la vida. Tú y yo también podemos hacer lo mismo con confianza, que el Señor escuchará nuestras oraciones cuando son sinceras y salen de nuestro corazón. Clama al Señor, ¿verdad?, que Él te oirá, como dice Jeremías 33, 3, 33, 3, ¿verdad? 33, 3,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ¿verdad?, que tú no conoces. El día martes 9 de enero tiene como título un salmo de desesperación. Y en este día se está estudiando el salmo número 22. Aquí dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Como vemos aquí, la lección nos explica que este salmo era un clamor de David en un momento de dificultad. No se sabe qué estaba sucediendo en ese momento, pero David le clama al Señor, se siente que está desamparado, una vez más esa ausencia del Señor, y entonces pide al Señor que lo ayude. Ahora, este salmo es un salmo mesiánico. En realidad, en este salmo está descrito, aunque David clamó en un momento de su dificultad, Jesucristo cita este salmo. Este salmo se conoce como el Salmo de la Cruz, porque fue cuando el Señor, estando en agonía, repite este salmo. Es un salmo mesiánico que describe el dolor que estaba sintiendo el Hijo de Dios cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, la desesperación que él tenía, porque en realidad Cristo estaba muriendo la muerte eterna, se estaba separando en ese momento, sintiendo el dolor de quedar siempre sin su Padre Celestial. Y entonces este salmo que clama David en ese momento de angustia es citado por el mismo Señor Jesús para describir la agonía en la cual él estaba sumido en ese momento, y cómo veía él, ¿verdad?, esas personas que en ese momento realmente estaban haciéndole mal. Y aquí dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta era la forma en los cuales era tratado el Señor Jesús por aquellos sacerdotes romanos y personas que estaban allí viendo esta crucifixión. Realmente este salmo es una belleza y deberíamos meditar más en él, porque nuestro Señor Jesucristo realmente pasó una agonía en la cual nosotros no podemos entender y que estudiaremos por toda la eternidad. Fue un momento de desesperación. Ahora nosotros también pasamos por momentos de desesperación. Yo he visto madres que han perdido un hijo. Es un dolor tan grande. Ayer viendo las noticias de una bomba que les quitó la vida a un periodista, y el padre y el hijo estaban trabajando allá en la región de Gaza, donde usted veía a ese padre que tocaba las manos de su hijo, usted veía la angustia que él tenía, y las personas que estaban al lado de él, rodeándolo, al verlo, también se veía la angustia, el dolor. Mi querido hermano, nosotros pasamos por momentos de desesperación. Este salmo nos puede ayudar
a nosotros a pasar los momentos difíciles, porque este salmo nos enseña a nosotros que el Hijo de Dios también pasó por esos momentos de angustia, una angustia que, aunque la nuestra es tan grande también, no se puede comparar con la angustia del Hijo de Dios al morir por nuestros pecados. Es una agonía que nosotros no podemos entender. Usted puede leer las Escrituras y ver cómo el Señor Jesús, aún antes de ser crucificado, sudaba gotas de sangre. Así que, mi querido hermano, esto nos enseña a nosotros que podemos aferrarnos al Señor y que en esos momentos de angustia, aunque no podamos entender, nosotros podemos y tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. El Salmo número 22 sigue diciendo, y esto también se aplica a nuestro Señor Jesús, y por supuesto, como dijimos, aunque el salmista expresa su propia experiencia, el Señor Jesús usó este salmo para poder describir, ¿verdad?, en palabras humanas lo que él estaba sintiendo en la cruz del Calvario. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Qué situación tan angustiante. Sin embargo, el apóstol San Pablo dice que Dios estaba en Cristo redimiendo a esta humanidad. Él también estaba sufriendo con su hijo, pero no podía ayudarlo porque la única forma que había de pagar los pecados era con la sangre del Hijo de Dios. Y hoy tú y yo, a través del estudio de esta semana, debemos estar agradecidos, aún en nuestras luchas y nuestras pruebas. Nosotros, a través de Cristo Jesús, tenemos esperanza. Y terminamos diciendo que este salmo está dividido simplemente en dos partes. Del versículo 1 al 21 expresa la congoja y la plegaria del que sufre. Y del versículo 22 al 31 son el agradecimiento por la liberación efectuada. Así se divide el salmo. Un clamor, una angustia, pero Dios liberta a aquel que le clama al Señor. Y mis queridos hermanos, yo no sé por qué situación tú estás pasando. Lo que yo sí sé es que tú puedes clamar a Dios y estoy seguro que el Señor obrará, que Él te va a ayudar a salir de ese momento, de ese valle oscuro, y como dice uno de los salmos de David, te pondrá en una piedra firme y podrás glorificar y alabar al Señor. El día miércoles tiene como título de la desesperación a la esperanza. El día miércoles estudiamos el Salmo número 13. Es un salmo también de lamento, de desesperación. El versículo 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serás enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos aquí una vez más clamores, ¿verdad? Angustia, desesperación. Una vez más podemos ver que este salmista sufre la ausencia de Dios y eso para él es el problema, la dificultad, la causa del sufrimiento. Y entonces le pide al Señor
que no se olvide. Nosotros sabemos que Dios no se olvida de nosotros. Nosotros lo sabemos, pero somos humanos y después del pecado entraron todas estas clases de sentimientos negativos, de esa ausencia, de ese dolor, de tristeza, de desesperación. Y sufrimos porque Dios no nos creó para eso. Dios tenía un plan diferente, pero lamentablemente vivimos en este mundo de maldad, de tristeza, de tantas desgracias. Y entonces estos hombres pasaban por estos sentimientos y clamaban al Señor, sentían que el Señor los había olvidado y no dudaban en decirle, en clamarle. Al mismo tiempo, al clamarle al Señor, es porque creían que Él existía, porque Él estaba ahí y estaban suplicando. Y entonces, en medio de estos dolores, el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque ha hecho bien. Como vemos aquí, estos salmistas o estos poetas terminan siempre con la confianza en que Dios los va a ayudar, que escuchará sus oraciones y que finalmente se alegrarán, verán su salvación, cantarán a Jehová porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo, mi querido hermano, tal vez no podemos decir todos, usar esto como un absoluto, pero en realidad cada uno ha pasado por momentos de dificultad, ¿verdad? De desesperación, unos más, otros menos. Hay personas que, pues gracias a Dios, el Señor los ha cuidado, los ha bendecido y en realidad Dios nos cuida a todos nosotros, pero a veces llegan dificultades, algunas de esas dificultades son con nuestros familiares, algunas son porque cosechamos lo que hemos sembrado, no hemos alejado de Dios de verdad, y no es que Él se ha ido y nos ha olvidado, a veces somos nosotros, como leímos una cita, no estudiamos la escritura, no hacemos oración, no tenemos una comunión con Él, nos apartamos del Señor y entonces el enemigo nos ataca, ¿verdad? Como lo hacía el pueblo de Israel, que se apartaba de Dios y clamaban al Señor, se sentían que Dios no estaba, pero lo bueno de todo esto, las buenas noticias, es que el Señor, a pesar de que nosotros somos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Una vez que clamamos, una vez que le pedimos ayuda, el Señor en su misericordia nos ayuda, nos restaura y hasta nos devuelve, dice David, el gozo de la salvación. Podemos sonreír de nuevo. Y este es el mensaje que hay para ti y para mí en este estudio, en esta semana, acerca de estos salmos en los cuales estos poetas levantaron un clamor al Señor para pedirle que en esos momentos de angustia los ayudara, que su presencia volviera y que ellos pudieran sentir que Dios estaba a su lado. Hay algunas citas que están aquí, dos citas que voy a leer, que son citas que realmente a mí en lo personal me gustan mucho. Son como gemas, diamantes. Y es que hay cosas que nos preguntan a veces, a los que damos estudios bíblicos, los que estudiamos la palabra del Señor, y que nosotros no podemos responder. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, había dado un estudio bíblico a un querido hermano panameño. Él estaba en Canadá, se bautizó, pero por alguna razón, tengo que decir tristemente que era un muchacho elegante, alto, más de 6 pies, y hubieron un mal testimonio de las jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Y entonces él se desanimó y se fue para Panamá. Yo viajé a ese lugar y como, por supuesto, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo del apóstol San Pablo, yo le había dado los estudios bíblicos, fui a buscarlo. Lo encontré con un pañuelo rojo en la cabeza, con una pistola, trabajando en un camión.
Entonces le pregunté que qué había pasado, que por qué él se había apartado de los caminos del Señor, que yo estaba ahí para ayudarlo. Era un muchacho que tenía fervor por la palabra del Señor. Y entonces él me explicó que él era gemelo, tenía un hermano gemelo, pero que ese hermano no era como él. Él no me dio mucha información, pero me dijo, yo quiero que tú vengas a la provincia donde yo vivo y tú respondas a la pregunta que tiene mi mamá. Y bueno, él no me explicó y yo con mucho gusto tuve que manejar 4 horas para llegar a esa provincia. Eh, Fui con él, fuimos a estudiar la Biblia, era una familia muy grande, la mamá reunió todos los hijos, había leído el conflicto de los siglos, conocía la iglesia adventista y yo estaba tan contento, mis queridos hermanos, de poder abrir la Biblia. Había puesto en mi mente hablarles del amor de Dios y cuando estábamos todos reunidos ahí, la señora me trajo un joven, bueno, ya no era tan joven, en una silla de ruedas, era parapléjico, no podía hablar, y me lo puso delante de la familia y me dijo, él es el gemelo de este hijo mío que mide 6 pies y tantas pulgadas. Yo quiero que tú me expliques, si Dios es amor, ¿por qué mi hijo quedó enfermo en esta silla de ruedas? Usted podrá entender lo que sucedió en mi mente. Yo quedé en blanco, eh, toda esa familia esperando la respuesta, qué decirles, ¿verdad? Es un momento difícil. Hay personas muy ingeniosas que dicen, bueno, él sufre porque el Hijo de Dios también sufrió en la cruz del Calvario. Pero estas cosas, aunque son palabras muy inteligentes, no solucionan el problema. Así que yo levanté una oración al Señor, completamente cambió la perspectiva que tenía del estudio y entonces tuve que decirle a esta querida hermana y a los familiares que bueno, el pecado había entrado en la tierra y que hay cosas que uno no puede entender, pero como ella tenía el conflicto de los siglos, entonces yo me acordé de estas citas que yo voy a leer. Una de ellas está en la educación y la otra está en el conflicto de los siglos. Y yo le dije que yo no tenía todas las respuestas, que realmente pues cuando entró el pecado, hay cosas que suceden que por el momento nosotros no podemos entender, no podemos explicar, pero que Dios, yo estaba seguro que ese joven que estaba allí, si ella tenía fe, si ella creía, la fe de ella y de la familia, de los que estaban alrededor, le iba a contar para que este joven pudiera tener la vida eterna. Y bueno, no tengo tiempo para contarles cómo ese joven llegó a esta situación, ya que los dos nacieron en el mismo día, eran gemelos y tardaría mucho. Pero yo quiero leerles esta cita que está aquí. Hay momentos en la vida, yo no sé si a usted le ha pasado esto, que le hacen esta clase de preguntas y que usted realmente mira al cielo y dice, Señor, ¿qué respondo? Los que conocemos las escrituras sabemos, mi querido hermano, que ella no nos mienten. Ella nos dice que íbamos a sufrir. Ella nos dice que parte de esta vida será que nosotros padezcamos muchos sufrimientos por ser fiel al Señor, porque entró el pecado. Hay cosas que ocurren que los que no creen en Dios usan para decir que el Señor no está a cargo de este mundo y tantas cosas, ¿verdad? Bombas que caen, problemas que hay. Sin embargo, nosotros los estudiosos de la Escritura sabemos que esto ya está escrito, que está profetizado en la Escritura y que son consecuencias del pecado de Adán. Sin embargo, cuando sufre un cristiano, nosotros quiero decirte que podemos clamarle a Dios y que nosotros tenemos esperanza. Por favor, yo quiero que tú copies esta cita, que la tengas contigo, que las guardes en tu corazón, porque si estás pasando por un momento difícil, yo tengo buenas noticias para ti.
Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha estado conmigo aún en esos momentos de desesperación, como hemos estudiado en estos salmos de lamento, en los cuales clamaban, pero que Dios estaba allí. ¿Qué nos dice la sierva del Señor? Bueno, entonces serán aclaradas todas las perplejidades de la vida, donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y chasco, propósitos quebrantados y planes desbaratados. Se verá un propósito grande, dominante, victorioso y una armonía divina. La otra cita la encontramos en Joya de los Testimonios, página, capítulo, tomo 3, 433, y también está en el Conflicto de los Siglos. Todo lo que nos dejó perplejos en la providencia de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de las gracias nos serán revelados. Donde nuestra mente finita discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien. Nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Mis queridos hermanos, cuando Cristo venga, sea que descansemos, sea que seamos transformados, nosotros recibiremos una explicación de esos momentos tan difíciles, de esos momentos de desesperación, de esos momentos cuando una madre derramó sus lágrimas, de esos momentos cuando el padre se tiró de rodillas para suplicar por su familia, de cosas que no podemos entender, como esa poesía anónima que dice que cuando venían las pruebas y dificultades, solamente veían 2 huellas en la arena y clamaba: Señor, ¿por qué en los momentos difíciles, cuando yo te necesitaba, yo sentía tu ausencia? ¿Dónde tú estabas, Señor? Y entonces esta poesía dice que en esos momentos difíciles aquel hombre le preguntaba por qué siempre que estaban los problemas solamente había 2 pasos en la arena. Y es que el Señor decía: en esos momentos de dificultad tú veías 2 pasos porque yo te llevaba en mis brazos. Mis queridos hermanos, hay cosas que realmente no podemos explicar, pero lo que sí podemos hacer es tener la misma fe que tenían estos salmistas, que en momentos sintieron que ¿dónde estaba, Señor? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué te alejaste de mí? Ellos siempre terminaban con una expresión de fe, creían en el Señor, y aunque no podían entender, aunque clamaban y expresaban sus sentimientos, mis queridos hermanos, terminaban con una nota positiva de que Dios existía, que finalmente Dios los iba a bendecir. Así también nosotros en el estudio de esta semana podemos clamar al Señor. Puedes decirle al Señor lo que tú sientes, con lo que pasa con tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, alguien que ha descansado. Mi hermana descansó de repente y esto no es un asunto de estar alegre, pero puedo levantar los ojos y saber que tengo esperanza de que puedo verla, de que en Cristo Jesús habrá solución y que, mis queridos hermanos, como dice aquí, donde hubo tristeza, donde hubo sufrimiento, veremos cómo el Señor nos estuvo ayudando para que tú y yo podamos estar en el cielo por la eternidad. Agradece a Dios, canta al Señor, ora, aférrate a estos salmos, llora, sufre, dile la verdad al Señor, pero yo te aseguro que el Señor está con nosotros. El día jueves tiene como título "Oh, restáuranos otra vez", y es el estudio del Salmo número 60. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste,
te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Este salmo fue escrito por el rey David cuando tenía guerra contra Aram Naharim y Aram de Sobá. Y parece que estaban perdiendo la guerra por alguna situación. Y entonces él le clama al Señor para que lo ayude. En este día, la lección nos enseña que al leer estos salmos de lamentaciones, estos salmos de clamor, nosotros podemos aprender por lo menos dos cosas. Nos enseña la lección al poder estudiar estos salmos. La primera es que nosotros podemos, mis queridos hermanos, entender que en este mundo hay sufrimiento, ser consciente de que hay personas que están pasando por momentos difíciles y nosotros podemos ponernos en su lugar, podemos orar con ellos. En segundo lugar, los salmos de lamento, dice la lección, nos enseñan a ser compasivos con los que sufren, al expresar nuestra felicidad, gratitud a Dios, especialmente en público. Dice la lección que debemos tener en cuenta a los más necesitados. ¿Qué quiere decir esto? Una vez, normalmente los que me conocen saben que yo siempre estoy contento, estoy alegre, soy cristiano, tengo fe, creo en mi Señor. Esto no significa que no haya pasado momentos de dificultad, por supuesto que sí, pero normalmente estoy como Romano 8:28, ¿verdad? Todas las cosas, los que aman a Dios de acuerdo a su propósito, les ayudan a bien. Pero llegué a un lugar y saludé a una persona muy alegre, y esta persona que era de la India me dijo, ustedes siempre los cristianos están alegres, aunque haya dolor y sufrimiento en algunas personas. Entonces yo entendí que este muchacho estaba pasando por un momento de dificultad. Y entonces inmediatamente al entender esto, no habíamos estudiado los salmos como estamos estudiando ahora, pero entendí que mi alegría en ese momento no le hacía bien a ese muchacho. Entonces inmediatamente yo cambié mi rostro, mi tono y le dije, no, nosotros los cristianos somos empáticos. Cuando estamos alegres con los que se alegran, pero también sufrimos con los que sufren. Y te pido disculpas, le dije, si estás pasando por un momento difícil, yo no lo sabía, pero quiero decirte que si tú estás triste, tu tristeza también está en mí, perdóname. Entonces él me tomó del hombro y me dijo que su padre había muerto, y yo le dije si pudiera hacer una oración, y realmente me sentí triste y me fui triste todo el día. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No todos somos iguales. Hay personas que están sufriendo y a veces nosotros queremos, ¿verdad?, congraciarnos, por decirlo así, decirle que no importa el sufrimiento, decirle que el Señor es poderoso, y por supuesto que esto es verdad, pero debemos saber cómo decir las cosas, debemos sufrir con el que sufre, debemos alegrarnos con los que se alegran, y esto es lo que nos quieren enseñar en este día, esta lección. Hemos estudiado, mis queridos hermanos, salmos de lamentaciones. Esto significa que hay personas que en el pasado, poetas que escribieron esto y que pasaron momentos de dificultades y que nos dejan estos escritos para que nosotros podamos entender que al pasar por estas dificultades también podemos llorar, también podemos clamar, también podemos pedir al Señor que nos ayude, podemos sentir esa ausencia del Señor,
pero lo que sí debemos de estar seguros, mis queridos hermanos, es que todas estas personas que pasaron por momentos muy difíciles, ellos clamaban porque creían en Dios y esperaban de todo corazón que el Señor les volviera el gozo, la alegría, la felicidad, que Dios iba a actuar para libertarlos de sus enemigos, de sus situaciones, y estos mensajes nos llegan a nosotros para que nosotros podamos también poder aferrarnos a ellos y hacer lo mismo. Así que mis queridos hermanos, espero realmente que al estudiar esta lección pueda ser de un bálsamo para nuestras vidas. Realmente hay personas que tienen muchas dificultades, algunas comparten su dolor, algunas sufren solos y callados, pero yo quiero decirte que Dios te ha enviado este estudio en esta semana para que puedas tener gozo, esperanza y puedas creer que aunque estés pasando por un momento bien difícil, el Señor está contigo. Permíteme leer una cita para finalizar en esta eh, mañana el estudio que hemos tenido. Aquí dice, Jesús es nuestra única esperanza. Podemos contemplarlo, es nuestro Salvador, podemos confiar en su palabra y depender de Él. Sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos y podemos confiar seguramente en Él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, nos hallaremos en el bando de los perdedores, pero podemos acudir directamente al Señor Jesús, pues Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos el privilegio, mis queridos hermanos, de ir a Él. La solución está en Cristo Jesús. Él es nuestra única esperanza. Contemplémoslo, confiemos en Él. Les deseo que pasen una feliz semana. Les deseo un feliz día de la preparación. Les deseo un feliz sábado. Espero que el repaso de esta lección los pueda llenar de fe, confianza, que podamos haber aprendido que podemos expresar nuestros sentimientos más profundos en nuestro corazón sin ningún problema en la presencia del Señor y que Él entenderá, Él nos ayudará y como hemos estudiado, responderá a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Comparte esta lección de la escuela sabática, suscríbete a este canal, estaremos presentando más cosas aquí, estudios de la escritura. Mis, digamos, editores están en México, pero vendrán y seguiremos estudiando las escrituras a través de la historia. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.